Para el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Esto es Sanarte, podcast de cultura y desarrollo personal. Bienvenidos. Saludo a Claudia, quien nos acompaña el día de hoy. Para iniciar la primera temporada de Sanarte, vamos a hablar de mente sana en cuerpo sano. Claudia, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy la idea es que vamos a trabajar un tema que es como trabajo y descanso, o sea, como lograr el equilibrio entre esos dos puntos importantes de la vida. Entonces, pues digamos que para comenzar, encontré un par de datos interesantes que son muy contrastantes. Uno es, mira, eso no lo encontré, no fue que me puse a encontrar cuánto dormían los famosos, ¿no? Sino que lo encontré en un libro, ¿no? que hablaba sobre el descanso justamente, y decía el autor que Tomás Alva Edison decía que podía vivir con 15 minutos de sueño. Uno dice, wow, sí, ¿cómo lo logra? ¿No? En mi caso, él sería de los míos, ¿no? Uno trata de, o sea, para mí es como más fácil andar por ahí trabajando que decir, voy a irme a descansar, pero bueno. Mientras que Albert Einstein promediaba 11 horas de sueño al día, ¿no? 15 minutos, 11 horas. Entonces uno dice, wow. Si me permites, Claudia, meter la cucharada aquí. Dale. Hay una clase donde estuvimos revisando las horas de sueño de Einstein. Y claro, se sabe que él dormía mucho, pero ¿cómo dormía? Dormía por horas. Entonces, por ejemplo, dormía 4 horas en la noche, despertaba, trabajaba, luego tomaba una llave en la mano, una llave pesada de una puerta antigua, se sentaba en el sofá, se empezaba a dormir y cuando se le caía la llave al piso, se despertaba. ¿Por qué? Porque el sonido lo despertaba si sabía que había dormido 10 minutos y era otra vez productivo. Bueno, sí dicen que los españoles, por ejemplo, por eso toman la siesta, ¿no? Que ellos duermen en la noche poco, luego, o sí, tienen unas horas raras, luego van, hacen su trabajo, no sé qué, almuerzan y luego van y duermen para como renovar. O sea, lo de la siesta no es pereza, sino es, ¿no? Hacer la tarea de retomar fuerzas, ¿no? Pero bueno. Un guiño a la madre patria. Sí, tal cual. También encontré otro dato interesante y es que en Estados Unidos en 1910 la gente dormía en promedio 9 horas al día. Mientras que hoy en día, bueno, más próximo a estas fechas, no sé si el dato es tan cercano, 7 horas es el promedio de sueño del americano. Y como consecuencia de eso, entonces el americano promedio tiene la mente cansada, el cuerpo cansado y por supuesto también el alma cansada, ¿no? Entonces esos son datos como interesantes que lo ponen a reflexionar a uno sobre, caramba, creo que yo duermo menos de 7 horas. Bueno, en estos días Donald Trump dijo que él dormía 4 horas en la noche y cualquiera que durmiera más es un perezoso. Habrá que ver si sí. Es verdad. Pues puede ser que haga la siesta como los españoles, uno nunca sabe. Probablemente. Sí. Quiero presentarles a Mario, también Mario que nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, Mario es psicólogo. Cuéntame un poco de tu perspectiva sobre el descanso a partir de la psicología. Bueno, hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, según nos vean o nos escuchen a través de este podcast. Y bueno, solamente quiero contar dos cosas, y es que podemos ver esto el sueño o mejor, del trabajo y el descanso en función de dos aspectos. Un aspecto biológico que tiene que ver con el sueño, la necesidad y la importancia del sueño en las personas, pero por otro lado también el descanso como un constructo social, y creo que Claudio hace un momento estaba hablando precisamente de eso, de lo que era antes, de lo que es ahora, que seguramente el dato no es tan reciente porque yo creo que podemos estar durmiendo en promedio unas 5, máximo 6 horas, pero también tiene que ver un poco con un constructo social, ¿no? En Colombia, por ejemplo,
hay ciudades como Bogotá donde tú fácilmente te demoras 3 horas desplazándote hasta tu trabajo y eso tiene implicaciones. O sea, implica que para llegar y entrar a trabajar a las 8 de la mañana yo tendría que salir de mi casa a las 5 de la mañana, pero saliendo a las 6 de la tarde tendría que llegar a mi casa a las 9 de la noche a hacer las labores propias del hogar. Entonces, pues obviamente los tiempos se reducen muchísimo. Y si trabajas de lunes a sábado, pues peor. Así que tiene que ver estar en función del constructo social, porque hay otras ciudades donde tú tienes 2 horas de almuerzo y puedes ir a tu casa a descansar sin ningún problema, porque vas, llegas en 15 minutos a tu casa, almuerzas rápidamente y tal cual, al mejor el estilo de la madre patria, pues sacamos un pequeño descanso a mediodía. De hecho, el clima en algunos lugares hace que de verdad uno pueda moverse muy poco desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y ese contexto cultural pues también hace que uno tenga un modo de descanso o un módulo de descanso-trabajo pues de una manera completamente diferente. Correcto. Yo les cuento aquí desde donde me encuentro en Europa. Bueno, es bastante gracioso analizar porque la gente vive muy cerca de su trabajo. De hecho, la gente toma el lugar de vivienda de acuerdo al lugar donde trabaja, ¿no? Entonces hay desplazamientos muy cortos, gente que necesita 20 minutos para llegar al trabajo o para llegar del trabajo a la casa. Y por consiguiente, aquí te van a mirar raro el día que pidas una cita a las 7 de la mañana. Las citas aquí empiezan normalmente a las 8 o 9 de la mañana, pero antes no. Entonces esa calidad del tiempo en casa, la calidad del sueño, la calidad con la familia, la calidad de tiempo en el transporte público, de los desplazamientos, y eso aporta la calidad de vida al descanso, aunque se trabaje igual de fuerte que en otras ciudades. Claro, Eso y es es que interesante. esto es importante y de repente, por ejemplo, muchos latinos son tan atractivos para trabajar en diferentes partes del mundo precisamente por eso, porque mientras en lugares determinados se trabajan de 8 desde las 9 de la mañana hasta determinada hora en horas de la tarde, pues normalmente el latino tiene un ritmo de trabajo mucho mayor que hace que pues por el mismo precio, claramente las jornadas de trabajo y la fuerza de trabajo sea mucho mayor. Jornadas extensas. Mm, También puede tener que ver con que nosotros, bueno, al menos aquí en Colombia tenemos 12 horas luz día, ¿no? Entonces aquí la gente está muy habituada a que todo el año es de 6 a 6 y puedes estar a esas horas haciendo cosas de trabajo. Aunque inclusive la gente que trabaja en multinacionales, pues ya después de las 6 de la tarde se esperan hasta la 1 de la mañana, por ejemplo, a que les llegue el correo del otro lado del Atlántico, ¿no? O sea, bueno, en fin. Eso es Tremendo. interesante. Otro dato que encontré, como para cerrar el tema del trabajo, más bien del trabajo o de la falta de descanso, ¿no? Y no que estén relacionados necesariamente, ¿no? Es que hay una necesidad, digamos, en los seres humanos y es cuando ya terminamos, digamos, nuestras labores, necesitamos un tiempo de descanso, digamos, adecuado, ¿no? Tranquilo, justamente para no estar con la mente cansada, el cuerpo cansado y el alma cansada, ¿no? Entonces encontré algo muy interesante y es que parece ser que muchos de los seres humanos nos parecemos a un animalito que necesita toda una condición de tranquilidad y paz, de estar en un sosiego total para poder descansar. Y el animalito es la oveja. Wow. Según el mismo autor, la oveja no duerme si no tiene las condiciones adecuadas. Es decir, por eso necesita al pastor para que esté alejando como todo el miedo alrededor, justamente para que llegue el momento en el que pueda descansar, si no, no puede dormir, ¿no? Entonces, Wow. me identifiqué mucho con bueno, porque muchas personas tenemos sueño ligero o liviano, ¿no? O sea, no logramos lamentablemente la profundidad en el sueño todo el tiempo y eso significa que uno está como muy alerta, ¿no? Y eso hace pues que uno no duerma o no descanse de la manera apropiada. Eso es interesante. Sí, y digamos que para ir dándole como el como la pregunta, ¿no? Del tema del descanso, ¿qué tendría uno que hacer? ¿Qué piensan ustedes que tendría uno que hacer para
lograr justamente ese descanso que como seres humanos necesitamos. Porque digamos que no solamente el trabajo, digamos, es la razón de de no dormir, como decía Mario hace un rato, pues muchas razones, ¿no? Que llegamos tarde a casa y tenemos que hacer ciertas actividades que ya no son del trabajo, pero que son el trabajo de la casa, o que nos metemos en muchas actividades y de repente ya no podemos descansar, o que tenemos un deseo de ver una película, de ver o leer un libro, lo que sea, y eso nos hace que retrasemos lo que deberíamos tener como horas de sueño, por lo menos hablando de descanso como el sueño, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para darle como prioridad a ese tema que es muy importante para todos, pero que muchas veces como que lo dejamos ahí espere un momentico mientras hago esta cosita? Yo pensaría, y aquí voy a meter la cucharada, porque yo pienso que lo primero que hay que hacer es desde lo social, pues entender y comprender que el sueño es necesario y es inherente al ser humano, ¿sí? Si yo no descanso, voy a quitar la palabra sueño, descanso, pero el descanso es necesario y es inherente al ser humano. Y una de las expresiones, y Pablo lo decía hace un momento, como Trump lo dice, es: yo duermo 4 horas, el que duerme más de 4 horas es Perezoso. perezoso. Y bueno, nosotros estamos enfocados y de hecho normalmente seguimos muchos modelos. Y esto ya nos genera una problemática bastante grande. Porque si bien es cierto, hay modelos que son socialmente aceptados, no necesariamente quiere decir que sean buenos. Yo necesito entender como persona, a pesar del constructo social, que necesito descansar. El descanso es inherente al ser humano. Y si yo no descanso, no voy a poder ni guardar información en memoria, no voy a poder tener reacciones reflejas rápidas, no voy a poder concentrarme en mis tareas. De hecho, las personas que no duermen, y esto ya pasándonos un poco más al plano biológico, suelen tener después de 3 días de no dormir alucinaciones y otros trastornos diferentes. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos realmente es entender que el descanso es necesario, aunque socialmente no sea tan aceptado. Tremendo. Ahí me viene a la mente una estadística, la tengo a la mano, dice que cada persona debería, o más bien el cerebro tiene ciertas etapas, ¿no? Así como conocemos que el sueño, el descanso tienen ciertas etapas, el cerebro también. Entonces, porque hay en Europa, por ejemplo, la concepción de lecciones, cuando se habla de una clase, son clases de 45 minutos. 40, y así la clase dura 2 horas, hay 45 minutos de clases, 15 de descanso, 45 minutos de clase, 15 de descanso de nuevo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita 1.5 a 2 horas para hacer su ejercicio productivo, su rendimiento, su concentración, etcétera, etcétera. Después de ese momento, el cerebro necesita una pausa. ¿Por qué? Porque si no, los niveles de concentración bajan. Esto tiene que ver con los minerales, con el magnesio, con el potasio. Y si baja el nivel de concentración, también baja la productividad, ¿no? Entonces, tal vez es también lo que tú dices, Mario, cambiar ese paradigma de el que descansa es perezoso, sino no, al contrario, cuando yo descanso soy más productivo. Una de las cosas que se va imponiendo cada vez más, o yo espero que se imponga cada vez más de moda y que se convierta realmente en una moda, es poder realizar pausas activas en el trabajo. De hecho, una de las cosas que todo el mundo trata de evitar aquí en Colombia son las pausas activas. Y esa pausa activa es como movimiento de hombros, estire los músculos. Para los que estamos en el computador, mire lo más lejos que pueda durante un periodo de tiempo. Y estas pausas deberían realizarse pues cada 2 horas, pero yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que uno tendría que parar cada 45 minutos, pues porque, y voy a decirlo como alguien lo dijo, aunque no sé si me censuren, pero pues el cerebro se concentra la capacidad que tengan las nalgas, ¿sí? Entonces, si las pompas te aguantan 45 minutos, el cerebro no va a aguantar más. Ok. Vale, yo hermano. Ay, Sí, no, es muy interesante, digamos que yo desde el ejercicio de la profesión musical tengo también ciertas experiencias y es que
pienso que también por el entorno en el que vivimos del ajetreo diario, de las rutinas, del internet, de cada vez lo que estamos conectados, el tiempo que duramos conectados y en línea, a causa del trabajo, eso hace que aumente como el estado de alerta, ¿no? Que mencionaba Claudia. Y bueno, ustedes, si alguno conocerá algún músico clásico, saben que pasan horas en un salón encerrados, sin ruidos, sin celulares, sin, bueno, etcétera, etcétera, concentrados en su actividad. Pero ¿cómo? La efectividad está en el método de trabajo y cómo aprendes a tener un método de trabajo en la medida en que escuchas a tu cuerpo. Entonces, hay veces en que tu cuerpo tiene más habilidad para concentrarse, para descansar, que el cerebro está más alerta, entonces puedes durar 45 minutos que mencionábamos antes, sin problema, concentrado, descansas 15. Pero hay veces en que no es así. Entonces, ¿cómo mides tu cuerpo? O sea, ahorita lo que está muy, muy de moda en Europa es trata de mirar de 10 a 20 minutos. 10 a 20 minutos concentrado y mínimo 2 minutos de pausa por cada 10 minutos de concentración, ¿no? Y pausa, ¿cómo? No es me siento y miro para el techo y ya descansé y vuelvo a inicio la actividad, sino pausas activas. Entonces, por ejemplo, para que el cuerpo no vaya a coger pereza porque, bueno, no estoy haciendo nada, entonces te mueves, vas, caminas 10 minutos, 2 minutos rápido, como tratas de hacer mezclar también un poco las diferentes actividades. Puedes hacer, por ejemplo, cardio, en el sentido de que si estás en un quinto piso, tomas la escalera hacia abajo, te compras un agua, subes y ya, ¿no? Entonces es mezclar esas actividades y ser inteligente a la hora de elegir, bueno, pues, si voy a hacer una pausa, la hago conscientemente. ¿Por qué? Porque ¿será que estoy funcionando a nivel, pues, que necesito ahora una pausa o puedo trabajar más tiempo y qué necesito en cada pausa? Esas cosas son muy importantes para mejorar la efectividad. Y hay algo que tú anotas y que creo que empieza a comprenderse o comprometerse con todo el sentido de descanso. Es que detenerme no necesariamente es descansar. ¿Sí? Correcto. Y muchas veces creemos que es, mire, ustedes no me lo van a creer. De hecho, las mujeres nunca lo creen. Pero los hombres tenemos como una rejilla en la cabeza. Uno tiene guardado toda la información en todo lado, ¿no? Pero hay una rejilla que es fundamental para el hombre y es la rejilla de nada. Mi esposa me dice, ¿y tú qué estás pensando? Nada. Y duramos muchos años, no sé, tal vez los primeros 12 años de casados, en que ella se molestaba mucho porque yo estaba pensando en nada y la nada no existe, o sea, no hay una cajita de nada, no, sí hay para los hombres. A mí, por ejemplo, me cuesta entender cómo ustedes pueden pensar sin parar. O sea, es imposible, nadie puede hacer eso, no. Hay un diseño, no sé si biológico, por llamarlo de alguna manera, pero somos diferentes. Y sí, yo me pierdo en la nada, pero descanso es importante que podamos entender qué es lo que significa. Porque ustedes, por ejemplo, como mujeres, no pueden dejar de pensar, no, nunca va a pasar que están pensando en nada. Nada. Eso no sucede con ustedes, entonces es descansar. Y el descanso tiene que ver con un complemento de muchos aspectos. Primero, cuando yo estoy haciendo un ejercicio de producción intelectual, por ejemplo, como Paula lo decía hace un momento, pues tiene que ver con, fíjate, baje hasta el primer piso, compre agua y vuelva a subir. Entonces es un cambio de la rutina de lo que estás haciendo y eso tiene que ver con descanso. Segundo, pues estamos inundados de dos cosas que son como muy comunes, ¿no? Las redes sociales, la televisión, y uno piensa que se detiene en ellas y está descansando y la realidad no, es que incluso la producción intelectual, así sea mirando, o por lo menos no la producción intelectual, sino la velocidad de transmisión del cerebro es mucho mayor cuando uno está viendo televisión o cuando uno está como pegado, conectado a las redes sociales. Entonces yo digo, no, voy a descansar un poco y me pego a Facebook, bueno, podemos aquí mencionar redes, entonces hay que borrar este último pedazo. Pero me pego yo a las redes sociales y pienso que estoy descansando y la realidad es que no necesariamente lo estoy haciendo. Otra cosa, y una de las cosas que hablaba Claudia hace un momento es que le cuesta mucho conciliar el sueño. Bueno, obvio cuando tienes mucha luz, por ejemplo, como ahí hay un problema porque no vas a poder dormir lo suficiente o descansar lo suficiente, particularmente cuando tienes como un
un sueño muy ligero. Pero el ejercicio y la alimentación también hace parte del descanso. Y aquí lo voy a complementar de esta manera. A mí me gusta montar bicicleta y la última vez que fui aquí en Bogotá al Alto del Vino, pues yo llevaba, no sé, 5 o 6 kilómetros andando, no más, muy poquito. Y lo primero que pensé fue, la embarré. Y la embarré porque ya conozco mi cuerpo y no había tomado un sorbo de agua. Oh, Y efectivamente, ya cuando iba a llegar a la base de la montaña para empezar a subir al vino, no pude. Me tocó parar, me tocó hidratarme, me tocó comer algo, porque la alimentación es fundamental cuando tú estás haciendo un trabajo, Ujú. entre el trabajo. Entonces, si empezamos a reunir toda la información que tenemos, nos vamos a tener que dar cuenta que descanso es mucho más que dormir, que Ujú. muchos ajá. dormimos y no descansamos, sobre todo cuando pasamos ciertas edades, ¿no? Ya es el vocablo como es, uy, no, dormí, pero no descansé. Claro, porque no estás teniendo en cuenta todas las cosas que son necesarias para el descanso, no solo el sueño, cómo está comportándose tu mente en esos tiempos de descanso, qué tanto ejercicio estás haciendo, cómo te estás alimentando, etcétera, etcétera. Ujú. Súper. También hay un tema que ya tiene que ver como retomando como lo que ustedes han dicho, y es el tema de lo que mantenemos todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Como muchas veces estamos pensando y más allá que pensando, estamos preocupados, ¿cierto? Por eh, las situaciones, los retos, los problemas, algún tema del trabajo, algún tema con la familia o lo que sea, o si uno está estudiando con la universidad, pues entonces también ahí hay un tema de tratar de mantener la mente saludable, ¿cierto? Así como decía Paulita al comienzo, mente sana en cuerpo sano, pues la única manera de mantener también un descanso en todos los aspectos de la vida es tratar de ser saludable en eso que pensamos. Y para eso, digamos que creo que parte de la necesidad del ser humano es dejar de enfocarse, por ejemplo, en los problemas o dejar de enfocarse en la necesidad o dejar de enfocarse en las cosas que nos causan angustia, tratar de hacer un pare y reenfocar, digamos, esa energía mental en buscar aquellas cosas por las cuales estamos agradecidos, aquellas cosas por las cuales tenemos que digamos, sí, dar gracias a Dios, dar gracias a la familia, dar gracias a los compañeros y tratar de ser un poco menos enfocado en el problema y salir de allí para poder, digamos, darle a la mente también otros aspectos un poco más positivos que pensar y finalmente también recordar que pues en este mundo no estamos solos, ¿cierto? Que nosotros no somos ahí la oveja en la mitad del desierto, sino que hay un pastor, ¿cierto? Que es el que está al control de todo en ese capítulo de este libro que les cuento que leí. Decía que el sujeto activo en el asunto del descanso de la oveja era el pastor, ¿no? El pastor me lleva al lugar de pastos agradables y delicados y ahí él es el que me mantiene en descanso. Entonces es como recordar que también digamos, cada uno tiene que hacer lo suyo en el sentido de, como decías tú, como decía Paulita, ser intencionales en el descanso en la noche, ser intencionales en el descanso durante las horas activas de trabajo de las diferentes actividades que tenemos, pero también ser intencionales a la hora de reposar buscando al pastor, ¿no? Que es el que nos da el descanso en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma para poder mantener también un cuerpo saludable y descansado. ¿Cierto? Me encanta ese concepto porque eh, el descanso tiene que ser, lo dije al principio, es inherente y necesario y espacio necesario para el ser humano. Y de hecho, la historia nos muestra cómo los israelitas, por ejemplo, creyeron en que 6 días había que trabajar, pero uno era obligatorio descansar. Pero no solamente aplicable al ser humano, sino que también 6 años iban a trabajar la tierra, a labrar la tierra y a ponerla a producir, y un año la tierra también debía descansar. Y es parte del proceso natural de la vida. Es necesario descansar.
y uno tiene que ir a la fuente de descanso. Así es. Muy bien, yo creo que ¿qué es descanso? No desde una definición, sino cuáles son las cosas que podemos aportarle para saber que debemos descansar. Yo empiezo con la primera. Tenemos que entender que aunque la sociedad piense lo contrario en ocasiones, necesitamos entender que el descanso es necesario. ¿Qué más? Yo diría que ser intencionales, así como decían ustedes, en descansar, es decir, ser conscientes a la hora de decidir, voy a tomarme una pausa, voy a tomar agua, voy a bajar al siguiente piso, voy a parar, digamos, de ver redes sociales o de ver televisión y darle un descanso a la mente también, ¿cierto? Muy bien. Tip práctico. Si tiene problemas con dormir, no mire el celular 1 hora antes de que se vaya a la cama. Efectivamente, otro tip que es muy importante. Paula hablaba hace un momento de la importancia de conocerse. Cuando uno ya está cansado, perdió. O sea, ya perdió. Uno no tiene que esperar a estar cansado para poder descansar. Tiene que hacerlo desde antes. Súper. Tip número 3 o 4. Mire qué le falta que a usted le gusta. Porque a veces vivimos metidos en el tiempo de trabajo, en los proyectos, en las actividades con la familia y dejamos de último lugar a la persona que es más importante en su vida, usted mismo. Entonces, mire cuál es la actividad que de pronto puede incluir en su semana o en su día a día que le puede brindar mucha energía, que le puede brindar descanso a su mente y que le puede traer a usted felicidad. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé pintar. Cero, no tengo ni idea de pintar, pero me encanta y me relaja. Entonces tengo que mirar que en mi agenda y en el día haga al menos un dibujo, no necesito más. Y no tengo que mostrárselo a nadie, no tengo que ser un artista, pero tengo que aprender a conocer nuevamente mi cuerpo y saber qué actividad puedo incluir en mi diario vivir que me traiga descanso. Tengo otro porque no sabía que te gustaba dibujar. Bueno, muy bien. Pero yo tengo otro. Es que aprende a entender que todos somos diferentes. Y a veces queremos igualarnos a los demás. No, hay personas que son madrugadoras y otras personas que son trasnochadoras. Y no puedo trabajar al mismo ritmo de un trasnochador si soy madrugador y viceversa. Y hay otros que ni somos trasnochadores ni somos madrugadores. Entonces, nuestra mayor productividad tiene que estar en el centro del día. ¿Sí? Pero entienda y aprenda que todos somos diferentes y empiece a alinear su agenda para que no tenga que sobreesforzarse. Chévere. Súper. Claudia, ¿tienes uno más? No. ¿O estamos? Yo sé que tengo que aprender sobre el descanso, eso es lo que sé. Yo sé que tengo que descansar. Ahí está nuestro último tip. Sí. Bueno, y los dejamos descansar, nosotros también nos vamos a descansar y recuerden que para el de corazón feliz, la vida es un banquete completo. Nos vemos en otro episodio de Sanarte. Chao.